mujer vampiro. En el poblado de Albo Grande, precisamente dentro de la iglesia de San Juan Bosco, existe un pequeño sótano, y en ese sótano fue llevado los restos de un ingeniero, la esposa de un ingeniero, la cual se colocaron sus restos y había sido momificada. Ella había sido traído de otra parte del país y pidió ser enterrada en ese lugar. El cuerpo se sacó para poder cambiarlo a otra caja, y algunas personas, entre las personas que barrían y unos niños que vieron, empezó a correr el rumor de que se trataba de una mujer vampiro. Y se empezó a decir que durante la noche subía a la torre de la iglesia, que de ahí volaba a la torre de catedral, que los niños desaparecían y que estaban apareciendo muchos niños con huellas de vampiro. Fue una psicosis colectiva, en la cual provocó indudablemente que la gente tratara de entrar al lugar, quisiera quemar los restos de aquella persona ignorantemente, y llegó el ejército. Y el ejército impidió que aquello ocurriera. La Secretaría de Salud mandó a alguien para hacer la verificación y pudieron constatar que se trataba de esto. La noticia llegó a nivel nacional, ¿sí? Televisa la llegó a sacar dentro de uno de sus reportajes. Aquello era un caos. La gente realmente creía que había una mujer vampiro, pero afortunadamente los ánimos se calmaron, se llegó a entenderse que sí, pero todavía en las noches se platica y se escucha que existe una mujer vampiro en ese lugar. La leyenda da inicio con una mujer. Era la más devota y benefactora de las mujeres de la iglesia de San Juan Bosco, de semblante apacible y de complexión delgada. Una dama de sociedad con facciones delineadas y totalmente entregada a su familia, pero sobre todo al servicio de Dios y su parroquia. Ante el amor que sentía por la iglesia, le pidió al párroco, quien con el tiempo se hizo su amigo, que le permitiera que al morir su cuerpo fuera sepultado en este templo, en la zona de catacumbas, a lo que Rosiles le afirmó que su deseo sería concedido, según la cronista de Ciudad Madero, Carolina Infante Pacheco. Por azares del destino, la mujer se marchó a vivir a Salamanca, Guanajuato, donde por una terrible enfermedad perdió la vida en el año de 1973, donde por decisión de sus hijos fue sepultada por varios meses, según indican algunas versiones. Fue, según quienes vivieron en esa época, el propio padre Rosiles quien convenció a la familia de exhumarla y traerla de regreso a su querida iglesia, lo que fue concedido por sus parientes, quienes comenzaron los trámites. La sorpresa fue cuando al desenterrarla y al abrir el féretro, el cuerpo estaba intacto, incorrupto. Solamente le había crecido el pelo, las uñas y los colmillos a desproporción de su fisionomía, por lo que la llamaron la mujer vampiro. Como lo tenían planeado, la trajeron al sur de Tamaulipas para ser depositada en el sótano de la iglesia, pero cuando el ataúd era trasladado en medio de la iglesia donde se oficiaba una misa en memoria de la benefactora mujer, se les cayó a quienes lo llevaban en hombros, quedando al descubierto el cadáver. La imagen causó pánico a todos los que ahí estaban, quienes en estampida salieron corriendo. Dice que comentaba la gente que aquí en el campanario y todo eso, ¿verdad? Se encontraba una vampira, pero sinceramente no te podría dar información de eso. Pero por qué no preguntar a los vecinos, a lo mejor ellos sí saben, ¿verdad? La vampira pues no era una fiel creyente de esta iglesia, ¿verdad? Que su esposo y ella ayudaban al padre Rosiles, ¿verdad? Pero ¿cómo te diría? Cuando ella falleció, ella quiso que aquí la enterraran, ¿verdad? En el sótano. Y pues ya ves que los chamacos son traviesos y todo eso. Y un día los chamacos rompieron el vidrio del sótano, ¿verdad? Se metieron y fue como vieron a la vampira, ¿verdad? Y ahí salió el pleito y que la vampira y que te venía a asustar en la noche y que te llevaba y cuanta madre de esa. Pero en los periódicos la verdad no salió, porque inclusive aquí vino el ejército, es lo que me contaba mi abuelita, que en ese momento, ¿verdad? El ejército, y una noche después el esposo y el padre se llevaron a la señora, que ella era de Guanajuato. Simplemente encontraron a una pobre mujer que murió y la tenían ahí sepultada porque alguien
su esposo la quiso tanto que la embalsamó y la pusieron en el sótano ahí de la iglesia San Juan Bosco. Esa es la verdad. Bueno, que dejamos niñas, mi hermana y yo, y siempre hemos vivido aquí en la colonia Río Grande. Yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años y todos los vecinos estaban atemorizados porque sabíamos que estaba una persona que le decían la vampira en un sótano de aquí de la iglesia de Río Grande. Y la tenía el padre Rosiles, que en ese entonces él es el encargado de la iglesia. Y se rumoraba que era una vampira que salía en la noche y que tenía las características, ¿verdad?, de esos seres. Y lo que hacía mi mamá en ese entonces era poner cruces de palma bendita en las puertas y en las ventanas. Y nosotros pues la verdad sí teníamos miedo, ¿verdad? Pero pues nunca vimos nada, la gente se aglomeraba ahí en la iglesia para verla. Pero al menos nosotros nunca la vimos. La gente... Sí, se decía que era una persona adinerada que la habían traído como para que estuviera ahí sepultada y que se le inyectaba, bueno, rumoraban, ¿verdad?, que se le inyectaba sangre de animal y que por eso le seguían creciendo el cabello y las uñas. Eso es todo lo que recuerdo. La gente tenía mucho miedo de sí, eso. Sí, ya era una psicosis así múltiple, o sea, todos tenían miedo.